19:06, buenas noches, ¿cómo están? 20 grados ahora para arrancar nuestro programa de esta noche. ¿Qué tal, Fernanda? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Muy bien, muy bien. Linda jornada en cuanto al clima, ¿verdad? Sí. Bastante fresca al inicio, con una llovizna que de por ahí algunos no se esperaban, bien temprano, cuando usted ya se despertaba, espero 15, que también. 15 grados arrancamos, Sí. Una fina garúa, cambio brusco de temperatura, así que bueno, alérgicos y demás, cuando les decimos qué linda temperatura, probablemente se molesten, Sí. pero en general, después de esa ola de calor, hoy le veía a Leila en el Chaco ahí, por ejemplo, que haga un poco de fresco, porque igual no hay agua, Claro, es por supuesto un poco más llevadero. así es. Celebramos que llegan camiones cisternas al Chaco. Una locura, el propio parche estamos celebrando, ¿eh? Sí, como algo positivísimo. Como una locura. ¿Y qué pasa cuando se terminen esos más de 300.000 o casi 300.000 litros de agua? Volvemos a lo de siempre. Así mismo. A tomar agua con lodo. Esa es la triste realidad con nuestros camares casi secos. Sí. Y ahí hay muchos niños también, los adultos por supuesto, pero también los niños como prioridad debería ser derecho fundamental el del agua. Vamos a hablar de eso, pero de muchos temas en esta jornada. Se generó mucha polémica por las medidas de privación de libertad alternativas a la prisión del senador Erico Galeano. Sí. Que puede ir a sesionar Puede, si quiere. si quiere, Esto si es no el se colmo, debía. o no, bueno, no digamos nunca más, es el colmo. No, porque Sí, habrá algo más seguramente. siempre hay más colmos. Sí, realmente. Bueno, estas son las imágenes de ayer Sí. de Erico Galeano llegando a tribunales. Porque hoy la situación era otra si miramos su lugar, su puesto. Ahí está, su asiento. Él tiene una medida de detención domiciliaria. Sí. Prisión domiciliaria, Sí. pero que le permite salir los días que hay sesión de 5 de la mañana a 8 de la noche. Sí. Los días miércoles. Los solamente. miércoles. Solo los días de Y si hay sesión una ordinaria. extraordinaria, no sabemos cómo No hay- se interpreta eso. Bueno, esa es la medida. Generó muchas críticas a esto. Sí. Porque dicen, bueno, no siempre la justicia es tan comprensiva, porque el fiscal nos pide más y que todo en caso el juez decida. Hubo Claro. mucha crítica. Aparte de eso, haciendo la otra interpretación también, Diego, Erico Galeano fue, le guste o no a un grupo de personas, pero también tuvo sus votantes. Claro. Es decir, un cierto número de personas lo eligió a él para representarnos, quizás a todos o quizás a los que los votaron, a los que lo votaron a él. Y para eso tendría que ir a trabajar. Un poco esa podría ser hasta la interpretación que le damos a este arresto domiciliario. Pero no pasó eso con Esquivel. No, con él es otro A él totalmente se le otro caso. puso la La cruz, cerca, sí. Claro. Pero en el caso de Erico, digo nomás, a él se le da la oportunidad de seguir representando Sí. al pueblo que lo votó. Esto- Pero no lo hace. Claro, exactamente. Porque se ausenta. Teniendo la chance de ir, hoy optó por quedarse nomás por la tranquilidad del hogar. Exactamente. Bueno, pero de igual manera, pese a que hoy estuvo su lugar vacío, hablemos de qué podría pasar eventualmente cuando él asista a una sesión de la Cámara de Senadores un miércoles cuando tenga permiso para ir. Escuchamos lo que menciona en este sentido el presidente del Congreso, Silvio Ovelar. Erico Galeano, una vez que esté en el recinto, yo creo que no genera un riesgo de fuga de ninguna manera. Y este es un recinto donde él es parte y sencillamente se le va a dar el lugar que le corresponde para sesionar y trabajar. Porque Se eso... va a quedar bajo custodio de la seguridad del Congreso, entonces, una vez que ingresa Claro, dentro del predio. claro, que una vez que esté en el predio del Senado. ¿En qué caso? ¿Cuál es el inconveniente? A esto pues le llaman presos sambujú, ¿verdad? Es que se fuguen. Y al no haber peligro de fuga, creo que no hay mayores inconvenientes. Ese es mi parecer. No hay peligro de fuga. No hay peligro de fuga. No hay peligro de fuga, creo. Hasta lo tachaba indirectamente de preso sambucú. Es fuerte eso, ¿verdad? Sí. Ahora, el peligro de fuga realmente sería un extremo a lo mejor muy probable, que alguien con tantos bienes, siendo senador, con tanto respaldo político, se fugue. No sé si sería... Pero ¿y la obstrucción a la justicia? Claro. Estando ni más ni menos que en el Senado, sabemos que el Congreso también mete presión sobre jueces y sobre fiscales.
por vía legal puede ser, pero sabemos cómo funciona también. Sí. Por ese lado no hay ninguna preocupación por lo visto. Quien sí se mostró preocupada desde el punto de vista del tema del peligro de fuga fue la senadora Celeste Amarilla, quien ella compara dos casos. Sí. Uno, que se conoce muy bien, el de en su momento Ulises Quintana. Así mismo. Que tuvo prisión preventiva. Y cumplió, pidió permiso para ir, imagínense. Encarcelado estuvo. Sí. Imagínense, por eso digo, pidió permiso a una cámara de un país para irse a estar preso. Tipo, aguárdenme un ratito, me voy a ir a estar preso, por favor. Y volvió después. Y para Celeste Amarilla los beneficios, llama beneficios a esto por ser colorado. Sí. Y aparte de eso, escuchamos lo que dice Celeste, porque ella dice, también hay peligro de fuga en este caso, por el poder que se ostenta al estar con este tipo de medidas. Pero la escuchamos a ella y también otra versión completamente diferente de otro de los colegas de Erico Galeano. Y encima él llega tarde acá siempre. No sé por qué va a salir tan temprano. La verdad que es un beneficio que le están dando irregularmente, seguramente por su calidad de colorado y de parlamentario colorado, haciendo incluso una diferencia con Ulises Quintana, que tenía el mismo problema que él, vinculado a un narco. Ulises Quintana es imputado y se lo lleva preso. Él pide permiso en la Cámara de Diputados para irse preso, luego vuelve y cumple la medida alternativa. Lo mismo está pasando con él, pero a la inversa. ¿Por qué Ulises preso y Erico no? Las chicanas evidentemente obedecieron a encontrar un fiscal a su medida. Esto se puede ver perfectamente. Hasta que encontraron el fiscal amigo, entonces ahí pararon las chicanas. Si se trata de una persona insolvente, que no tiene nada que perder, que no tiene arraigo, hay peligro de fuga. También hay peligro de fuga en el otro extremo, cuando se trata de una persona influyente, con mucho dinero y con poder. Erico Galeano tiene un enorme peligro de fuga. Es un abuso de poder en la prisión domiciliaria de cualquier legislador, sea del partido que sea. Hay que hablar nomás con los constitucionalistas que dicen de que hay una inmunidad de arresto, pero bueno, para el Colorado generalmente eso no se utiliza. Él tenía que estar en libertad, por lo que dice la Constitución Nacional. Se presume su inocencia, dice la Constitución Nacional. Al estar preso, entonces, se presume su culpabilidad, diría yo. Si es a medida, tiene que estar libre, porque va a ser a medida de la Constitución Nacional. Bueno, totalmente lo contrario entre... Sí. Bueno, no es raro entre Celeste Amarilla y el senador Núñez, que opinen totalmente lo contrario. Pero no es cierto que la medida de restricción sea una presunción de culpabilidad. Eso no es cierto. No. Eso está establecido también en la ley para algunos casos que corresponde también. No por eso es forzosamente culpable el imputado o el detenido. Pero esa es la interpretación que tiene alguien que es médico. Claro. Que no es abogado. Claro. Y sobre todo que es correligionario, ¿verdad? Claro. Que finalmente es lo que parece que pesa. Pero hablemos de otro tema, tiene que ver con otra investigación también por hechos de corrupción y en este caso 6 meses más que le son concedidos al fiscal Corbetta para investigar a Joaquín Roa. El Tribunal de Apelación Especializado concedió 6 meses más al fiscal Silvio Corbetta para que pueda investigar al exministro de la CEN. Estamos hablando de Joaquín Roa, imputado por supuestamente favorecer a Alberto Couve a cambio de una embarcación que vale $450.000. La presentación, mejor dicho, del requerimiento conclusivo de esta forma queda para el 26 de abril del 2024. Presten mucha atención a estos datos. 8 imputados en una misma ciudad por un mismo hecho. Ninguno de ellos se conocen entre sí, ni tampoco estamos hablando de un mismo caso. Son todos casos distintos. Fíjense cómo trepan los hechos de violencia familiar y van en aumento en Ciudad del Este específicamente. Se trata de que la Fiscalía imputó en un solo día a 8 hombres que
aparentemente estaban implicados en casos o en denuncias de violencia familiar. Todos son de Ciudad del Este, pero de distintas zonas de la capital del departamento del Alto Paraná. Entre ellos, los imputados Alberto Vázquez, Óscar Alderete, Emanuel Ortega, Juan Ricardo Céspedes, Ignacio Galeano, Luis Alberto Barroso, Jorge Daniel Cano, Arnaldo Cáceres y Jorge Ricardo Céspedes. Uno de los indicados, por ejemplo, de todos estos que mencioné, resultó detenido en flagrancia en el momento exacto en que ocurría el incidente, mientras que los otros 7 fueron denunciados por sus víctimas, o sus victimarios, sus víctimas, mejor dicho, perdón. En su mayoría eran parejas sentimentales de los agresores. La representante del Ministerio Público, la fiscal, solicitó prisión preventiva de todos ellos con el objetivo de garantizar, al menos de manera momentánea, la seguridad de estas mujeres y prevenir futuros episodios de violencia. Hablamos de otro tema ahora, tiene que ver con el hospital neuropsiquiátrico que recibió la visita de parlamentarios que integran la Comisión de Derechos Humanos. Son graves las denuncias que hay en torno a este hospital y Contraloría también detectó graves irregularidades. Por eso fueron representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y visitaron el hospital psiquiátrico para realizar una evaluación in situ, también para hablar con la gente que está en el lugar. Todo esto a raíz de las denuncias de tortura y abuso que se habían realizado. Esto estuvo encabezado por la diputada Dalia Estigarribia, que estuvo también acompañada por la defensora del pueblo. También un nexo del Ministerio de Salud acudió al lugar. Hablaron de varios temas, también la implementación de la nueva ley de salud mental. Atención con esta información para la gente que recibió de por ahí, de oído nada más, la noticia de que se había habilitado de manera temporal la Costanera Sur. Esto se dio solo hasta hoy, hasta las 4 de la tarde. Nuevamente ahora fue clausurado el paso de vehículos. En este caso estamos hablando de que el Ministerio de Obras Públicas informó que el tránsito vehicular provisorio de la Costanera Sur estuvo habilitado solo hasta las 4 de la tarde de hoy. Es decir, de ahora en adelante que ustedes están escuchando esto, ya no se puede volver a circular por ese acceso. El tramo fue habilitado solo de forma provisoria, con un 80% de la construcción concluida. Lo que hacen es básicamente permitir que algunos usuarios, que así lo desean, puedan acceder de manera directa al microcentro de Asunción desde zonas como Villa Elisa o Lambaré, mientras que otras utilizaron el tramo para realizar actividad física. Pero todo esto, reiteramos, solamente estuvo permitido hasta hoy a las 4 de la tarde. Vuelve a estar clausurada esta zona, que al fin y al cabo sigue siendo zona de obras. Y nos vamos metiendo en la época más complicada en cuanto a las enfermedades transmitidas por el mosquito, por supuesto. El dengue, ante lo que es la proximidad del periodo epidémico de dengue y otras enfermedades, el Ministerio de Salud emitió una alerta para que los sectores responsables anticipen medidas de prevención y control de contagios. Así también se ponen en alerta al sector sanitario, otros hospitales y demás, para lo que se viene en cuanto a el dengue. Se insiste también en evitar los criaderos. Recordemos que en este momento las condiciones climáticas empiezan a favorecer la proliferación de vectores. Fíjense en este particular documento que se transmite de un partido directamente, y ahí ven en la parte superior, va dirigido a la ministra de Salud Pública y Bienestar Social. Ella metida, imaginamos y esperamos, en implementar políticas públicas que mejoren el acceso a la salud de los ciudadanos. Pero fíjense la nota que recibe la ministra de Salud de parte de la ANR, del Partido Colorado.
Mediante esta nota le piden a la ministra de Salud, Teresa Barán, que los funcionarios colorados que forman parte de esa cartera aporten dinero al partido. Funcionarios de confianza. Ahí estamos viendo, siendo al mismo tiempo una respetable correligionaria, hace referencia a la ministra propiamente. Y si podemos pausar ahí, la presidencia del Partido Colorado tiene por objetivo impulsar una campaña de retribuciones económicas, entre las cuales se establecen algunos puntos, algunos artículos. Por tal motivo, le solicitamos su contribución en virtud al cargo que ostenta actualmente, le dicen a la ministra. Asimismo, quisiéramos aprovechar para que por su intermedio podamos hacer llegar el mensaje a más correligionarios y correligionarias que se encuentran señalados en el párrafo anterior dentro de la estructura de la institución, de la cual actualmente ejerce la titularidad. Es decir, le pechean a la ministra de Salud y le dicen, hacerle un poco acordar también a los colorados que tienen cargos de confianza, que también aporten un poquito de platita al Partido Colorado. Bueno, esta fue la nota. Hablando de peaje. Hablando de peaje, realmente. Bueno, es la nota que le enviaron desde la ANR. ¿Por quién está firmada? A ver. Tadeo Rojas, una de las firmas que se veía. Ahí está, sí, el tesorero. Y el presidente del partido, Horacio Cartes. Bueno, les piden, por favor, a los funcionarios que tengan cargos de confianza que aporten el monto establecido. 5% del salario mensual percibido por el ejercicio del cargo para los afiliados. 5%. Hacer los cálculos ahí de cuánto gana la ministra, cuánto tiene que aportar al partido. Buena plata, ¿eh? Sí. Con razón que piden. Sí. Ya está bien. Y te imaginabas le sumarlo a los impuestos que pagas, este 5% también. Sí, una especie de impuesto. Sí, así mismo. Impuesto partidario. Llegaste al cargo por el partido, ahora... No te hagas la churra. Retribuí. Tenemos que hablar de otro tema, tiene que ver con la hidrovía, porque hay novedades importantes en torno a esto. Se va a seguir cobrando peaje. Sí. Pero no van a retener más barcos. Ese es el compromiso por de pronto al que se llegó. Argentina suspende la retención de las barcazas por 60 días. Se suspende esa medida, que es la que provocó probablemente más problemas, pero seguirán cobrando. Ahí estamos viendo el documento. Ahora, ¿qué va a pasar si no pagan? Porque generalmente era por eso, porque no pagaban, les retenían las barcazas, las embarcaciones. Exactamente, está el compromiso del pago. ¿Hay compromiso de pago de nuestro país? De los transportistas en general. Esto mientras continúan las negociaciones. El análisis técnico, además de que si corresponde cobrar, cuánto corresponde cobrar, porque también eso es lo que se ponía en entredicho. Igual tenemos que hablar con el sector. Claro. De los armadores, de los navieros. Hoy se hizo la reunión del Comité Intergubernamental. Sí. Ayer era la parte técnica la que se reunió, hoy los representantes políticos de cada uno de los países. Ahí está la parte donde habla de los países que habían firmado aquel comunicado, que son parte justamente de este grupo. Bolivia, Brasil, Uruguay y por supuesto nuestro país mantuvieron la posición común de rechazar el cobro del peaje. Ok, y ahí un poco más arriba, para volver nada más, un chiquito ahí en la parte superior dice... lo que ya he mencionado, se acordó continuar el análisis técnico, pero mientras tanto, Argentina se va a abstener de interponer embargos e interdicciones, es decir, esas retenciones vía órdenes judiciales de las embarcaciones de los países signatarios, por 60 días. Pero reitero, y si vos no querés pagar tu peaje, está el compromiso de pago en general. Pero si un dueño de una embarcación o de una carga dice, no, yo no pienso pagar, entonces tenemos que consultar cuál va a ser la... Entonces no le tendrían que retener. Y si realmente hay un acuerdo de pagar, ¿verdad? Los países citados manifestaron que a la luz de los documentos la tarifa de peaje contiene elementos discriminativos o discriminatorios. Esto porque le cobran más a los barcos con bandera distinta a la Argentina. Mucho más le cobran. Sí. Así que bueno, no sé si esto es un principio de acuerdo, pero por lo menos hay negociaciones, esperemos que sean para bien. Y esperemos se cumplan. Así mismo, tal cual. Bueno, ¿hacemos pausa? Breve pausa y ya volvemos. Muy bien, 19:31 minutos, todavía hay mucho que informar. Sí, Fue un día señor. con muchos puntos, digamos, ¿verdad? Sí.
Muchos puntos de vista. Muchos puntos de vista. No, porque hubo todo el tema, digamos, en el Congreso, pero también el tema de Estados Unidos. O sea que realmente fue una jornada bastante interesante en cuanto a la información. Peña mismo, ahora en la ANR. Claro, principalmente esta mañana que se daba a conocer, ya de hecho desde ayer se venía hablando de estos documentos filtrados, los podemos seguir llamando así, pese a que no quisieron dar muchas declaraciones respecto a esto. El plan anticorrupción de Estados Unidos. Exactamente, que en algunas cuestiones creo que aporta puntos que en general se conocen porque son cooperaciones que de hecho hay. Sí. En fortalecer instituciones, en apoyar la legislación, a la sociedad civil también. La lucha contra el crimen organizado, el tráfico de armas. Que es transnacional. Sí. Pero hay una parte política que es más delicada donde se habla de la relación de Peña con Horacio Cartes. Sí, supuestamente. Supuestamente. Todo en términos de supuestos. Aparte de eso, están también ciertos planes, objetivos, que son los que mencionabas, Diego, y una parte clasificada netamente en torno a la figura del expresidente de la República, las sanciones que en su momento ya le fueron dadas. Este documento que en principio estaría fechado en agosto de 2022. Ahora, la seriedad del tema creo que está explicada en esta reunión. Canciller con embajador. Convocado el embajador por el canciller Rubén Ramírez. Por lo visto que también en el gobierno hay algún convencimiento de que esto puede ser real. De hecho, no permitieron preguntas. No. Fue una declaración. Una declaración en conjunto. Sí. Nada más. En donde ni siquiera dicen si es un documento real, no es un documento nuestro, es un documento falso, ni sí ni no. Porque dicen, no podemos hablar. No podemos mencionar. La frase del embajador Oldfield es la política del gobierno de Estados Unidos no comentar sobre supuestos documentos filtrados. Pero no pueden ser supuestos documentos para él. O son o no son. Esa fue la declaración. Bueno, compartimos, porque tenemos la conferencia. Le escuchamos, claro. Es la política del gobierno de los Estados Unidos no comentar sobre supuestos documentos filtrados. Pero puedo decir, como ustedes ya saben, que una de nuestras prioridades como gobierno es... Embajador Mark Otsfield de Estados Unidos. ...instituciones paraguayas en la lucha contra la corrupción y la impunidad en colaboración con el gobierno paraguayo y la sociedad civil paraguayo. Mi enfoque hoy es los éxitos entre nuestros países en el tema de inversión y comercio entre Paraguay y los Estados Unidos y las reuniones de TIFA para comercio e inversión son importantes para promover una prosperidad económica mutua e inclusiva para ambos países. Bueno, eso era lo que decía Mark Oldfield, el embajador. ¿Qué decía en este caso Rubén Ramírez? Breves también sus declaraciones, de que se tomó nota de los documentos supuestamente filtrados, hablando otra vez en esos mismos términos, y acordaron un trabajo conjunto de manera consistente en comercio, inversiones, una agenda constructiva, en fin. Así. El canciller va a tener, en algún momento, él va a tener que responder a los medios de comunicación, porque aparte es una persona que suele conversar. Claro. Hay dos documentos en sí, Diego, ¿verdad? Dos documentos. Hay uno que aparece primero, para diferenciarlo en orden de tiempo. En agosto. Sí. Y uno que aparece en segundo lugar, donde sí ya hay más convencimiento de que sea real. Ok. Y el primero, una filtración a la cual se le ponen muchos signos de interrogación. Puede ser que haya tenido alguna base real, pero no. Este segundo tiene puntos coincidentes con el primero, pero este sí generó esta reacción. ¿Y por qué generó esa reacción? Y incluso se publicó el facsímil. Sí. A veces se publicó en tapa el facsímil, última hora también publicó, dos diarios. Y esto genera que el propio canciller, y para mí que ahí es que toma más entidad todavía la cuestión. En uno de esos documentos se menciona una suerte de presión a Santiago Peña. Se habla de ejes
en la lucha contra la corrupción. Que esperan tenga el apoyo del gobierno paraguayo. Claro, y también se hace un poco de historia de hechos de corrupción en Paraguay, y también se habla de ciertas operaciones donde se califica o donde se habla también de las sanciones. Parte del contenido menciona explícitamente las sanciones de Estados Unidos y las famosas restricciones de visa, las famosas sanciones de los designados como corruptos. Claro, pero directamente algunos vinculados a quienes sean cercanos al expresidente. Así mismo, en particular. Bueno, esto era lo que ocurría. Y hubo, de hecho, reacciones también de la aparición de estos documentos en el Congreso. Ahora una cosita nomás, el documento se presenta como un plan anticorrupción. Sí. No es que habla de un plan de extradición, porque también se habló de eso. Sí. Directamente, aparentemente no se lee nada así explícitamente sobre ese punto. Ok. Compartimos las reacciones que se generaban y había incluso comparaciones que se realizaban en torno a este tema. Creo, y desde que comenzó esta historia del significativamente corrupto y demás, yo esbocé una teoría similar a lo que pasó con Stroessner Rodríguez, donde Estados Unidos le blanquea a un Rodríguez que entonces tampoco tenía visa, que también estaba acusado por Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Lo blanquea para dejarle en lugar de Stroessner. Lo sacan a Stroessner y queda Rodríguez. Cuando comenzó esto yo pensaba que podía ser lo mismo. Sacarlo a Cartes pero dejarlo a Peña. Guardando las diferencias entre Peña y Rodríguez, a mí me pareció que no teníamos que ponernos contentos, como muchos decían, bueno, ahora ya va a perder Santiago Peña porque Estados Unidos le soltó la mano, porque le van a llevar preso a Cartes. No, Estados Unidos mueve sus piezas siempre con mucho cuidado y en la historia del Paraguay siempre a favor del Partido Colorado. Nunca Estados Unidos movió sus piezas hacia la oposición, siempre jugó con ellos. Luchando contra la corrupción, pero con los corruptos. Siempre fue una dicotomía que tuvo Estados Unidos en eso. Yo adelanté que de creer en que existen los bomberos y ya se ya teré, probablemente creo. Pero un documento tan espurio, así, un fake news, como, no sé, dije elaborado probablemente por la gente que vendía asfalto en el periodo anterior, con su escriba, posiblemente Villamayor, entonces darle la credibilidad que se merece. No sabemos el origen, pero sí nuestra conducta al respecto, a lo menos el pleno respaldo al presidente del partido. Y hay un sector minoritario de la oposición y muy minoritario del partido que no le gusta eso, que quiere vernos divididos. Y de por sí le involucran a la embajada, pero ¿por qué vamos a involucrarle si la embajada nos reconoció? Nosotros mismos entonces le estamos involucrando en nuestros asuntos internos. Es más, creo que dio un anuncio de que va a haber un acuerdo comercial entre Estados Unidos, Paraguay, y en eso estamos trabajando. Esto después de que se haya mencionado en uno de esos dos documentos que supuestamente había cierta presión para una separación, por así decir, de Horacio Cartes, de su figura con la del presidente. Y también hay que decir, la parte final, más que decía el senador Núñez, al comienzo de la charla también decía el embajador americano Osfield, que Paraguay era mirado como un socio importante para Estados Unidos. Exactamente. O sea, la declaración no fue un marco de tensión. Claro. Pero, insisto, llama la atención que sea convocado el embajador si realmente hay un convencimiento que una fake news nos pasa esto. Ahora, decía nada más, y esto para cerrar, el presidente del Congreso, Silvio Velar, de que hay una intencionalidad, no de la embajada directamente, sí de ciertos grupos políticos de generar un divorcio, y eran sus términos, un divorcio entre Horacio Cartes y Santiago Peña. Esa fue la declaración de Silvio Pero, Velar. decía él, el partido y esa relación amistosa y de trabajo entre el presidente del partido y el presidente de la República gozan de buena salud. Así fueron las cosas en este día, todavía hay mucho que hablar de eso y mucho más, Fernanda. Sí, señor, hacemos breve pausa, seguimos después. 47, ya pasaron 48 horas de las 19, continúa el fresquito, veíamos en la costanera un movimiento interesante de gente. Sí. Recordemos que se cambia la hora, ¿eh? El domingo ya, ¿verdad? A esta hora entonces tendremos un poco más de claridad. Un poquito. A esta hora sí todavía. Sí. A las 20 o sea, incluso. ya va a empezar a atardecer. Sí, a las 20 todavía hay un poco de sol. Bueno, el horario que se nos viene con el verano.
Así que al salir de acá no habrá excusas para ir a hacer una caminata por lo menos. ¿Ah? Y claro, Fernanda, para estar con mucha pila la madrugada siguiente. No, gracias. Ni una, Sí, acá al súper me que puede se quita. cruzar. Ni una posibilidad. Hablemos, decíamos, un día muy movido. De mañana solo hay mucha actividad política, pero hoy fue realmente todo el día. Sí, y en uno de esos puntos donde se concentró la información política fue en la propia sede de la ANR. Así mismo. Se reunieron en medio de una sesión, participó el presidente de la República, Santiago Peña, en conjunto con algunos de sus ministros que lo estuvieron acompañando para hablar un poquito de sus planes de gobierno. No es muy frecuente la presencia de los presidentes, ¿verdad?, en la Junta. Pero Peña va como también buscando un poco seguramente más respaldo partidario, que Sí. hay que decir que hasta este momento tiene el pleno respaldo partidario. Totalmente. ¿Verdad? Porque hay disidencia, Sí. pero en este momento realmente numéricamente es muy poca. Muy En poca. términos legislativos al menos. Sí, ahí se puede ver que es muy poco. 4 días se abrieron y los que se abren terminan después mudándose De carpa. De carpa, Y exactamente. acercándose más a los proyectos de Peña. así mismo. Así que, pero bueno, fue ahí, estuvo hablando Sí. de varios temas importantes. Claro, hablan de su partido, pero son temas que en realidad nos tocan a todos. Exactamente. Estaba mencionando algunas cuestiones de la revisión del anexo C, cuestiones también como la propia hidrovía. Compartimos. Y la posición del Paraguay no es un secreto. La posición que yo ejercí no es un secreto. Se la transmití al presidente del Brasil y mi planteamiento es que hagamos algo que dentro de 50 años paraguayos y brasileros puedan estar orgullosos. Que esa represa sea hoy no solamente la fuente de generación de energía, sino que sea la fuente de generación del desarrollo de nuestros países. Esta es la posición que voy a sostener en esta negociación. Y lo hago de frente a la Junta de Gobierno y lo hago de frente a la sociedad paraguaya, entendiendo que en esta lucha defendemos los intereses de todos los paraguayos. Yacyretá, que también hoy nos encuentra en un impasse, pero nos encuentra en una posición diferente. A lo largo de nuestra historia, el Paraguay sufría por sus propias debilidades y sus propias vulnerabilidades de los vaivenes que vivían los países de la región. Atrás quedaron esa frase donde se hablaba que cuando un país vecino estornudaba en el Paraguay le agarraba pulmonía. Hoy ya no es así. Apreciado presidente del partido, don Horacio Cartes, hace 10 años cuando usted iniciaba su periodo de gobierno, yo como un miembro del directorio del Banco Central tuve el privilegio de participar en una reunión con usted previo a su primer viaje internacional que hizo a la República Argentina. Y en esa reunión, presidente, usted consultaba a un grupo de personas cuál iba a ser la estrategia del Paraguay, en una relación que tenía innumerables episodios de sinsabores. Y usted salió de esa reunión diciendo que iba a ir a comunicar a la hermana República Argentina que el Paraguay iba a emprender la construcción de una línea de 500 kVA para poder, en el futuro, retirar el 100% de la energía eléctrica. Hoy el Paraguay puede defender el interés de los paraguayos y la política del gobierno paraguayo jamás va a estar en contra de otro país hermano, jamás. Nuestra política está en la defensa de los paraguayos y los intereses de los paraguayos. Se lo hemos comunicado al gobierno argentino y lo seguiremos haciendo. Y lo hacemos de frente y mirándole la cara a cada uno de los actores, internos y externos. Porque así como lo hice en materia política electoral, hoy enfrento este gran desafío sin odios ni rencores y con la fe puesta en Dios de que el Paraguay tiene un destino de grandeza. Voy a irnos casi, Fernanda. Sí, señor, ya se viene mi tierra roja. Quédense ahí y nosotros nos encontramos mañana. Sí, chao, chao, nos vemos.